presentaros. Ya estamos grabando, perfecto. Bueno, no lo habíamos comentado, pero vamos a grabar la sesión para luego tener la posibilidad de compartirla con vosotros a través de un link en YouTube, en la cuenta de YouTube de la Red CIVA. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene algún problema con el tema de las grabaciones, pues puede dejar la reunión en cuanto quiera, ¿de acuerdo? Y como estaba diciendo, pues estoy encantadísima y es un honor para mí el poderos presentar a la doctora Gabriela Olmo Santillón, que además de una colega experimentadísima que ahora mismo nos va a hablar de cosas muy interesantes, es una gran amiga desde hace muchísimos años. Y bueno, por introducir un poco a Gabriela, pues Gabriela es investigadora en temas de bienestar animal y etología y sobre todo se ha especializado en los últimos años en temas de metodología mixta, que es de lo que viene a hablarnos hoy en concreto, ¿verdad? Actualmente trabaja como investigadora externa para la Unidad de Epidemiología Veterinaria en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas y también para el Laboratorio de Etología Aplicada de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Gabriela se licenció en México, que es su país natal, como medicina veterinaria, médico veterinaria zootecnista, si no recuerdo mal, ¿verdad, Gabriela? Muy bien. Y posteriormente obtuvo un máster en comportamiento y bienestar animal aplicado en la Universidad de Edimburgo, el máster más clásico y de más tradición que tenemos, ¿verdad?, en el área de la etología aplicada, para luego completar un doctorado especializándose en ganado lechero en la Universidad de Dublín, que aquí es donde nos conocimos, por los campos persiguiendo vacas, ¿verdad?, en Irlanda. Y a lo largo de su trayectoria, bueno, pues ha ocupado diversos puestos de investigación en universidades tanto de Irlanda como del Reino Unido como de Suecia. Su investigación actual se centra sobre todo en analizar elementos que conforman las prácticas veterinarias y el cuidado animal. Y el enfoque especial en el que ella está más interesada es el uso de antimicrobianos, la resiliencia ante eventos climáticos extremos y la digitalización en el tema de la ganadería lechera, que sigue siendo una de sus principales áreas de conocimiento. Y bueno, sin más introducciones, yo creo que con esto ya nos hemos hecho una idea del grandísimo currículum que tiene la persona que nos va a hablar hoy. Le doy la voz a Gabriela Olmos para que nos cuente todas estas cositas interesantes para hoy. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, gracias. Pues eso, gracias a la Red CIVA, pero gracias en especial a Isa y a Guiomar, que si no hubieran dicho que me invitaran, pues igual y no sucede. Así que bueno, ustedes se creen todo eso que uno tiene que rellenar y todo eso, pero el día de hoy esto es para tener una hora de charlar entre amigos. Por favor, no quiero que se vuelva así como muy monólogo, así que si tienen algunas preguntas, yo voy a perder la visión de sus caritas y de sus videos. Entre ustedes se pueden ver y está genial. Los que no quieren salir en el video, pues nomás lo apagan y vamos a mantenernos muteados para que así no haya tanta distorsión en el video. Eso así como de housekeeping. Y la otra, cualquier pregunta, o levantan la mano si la quieren hacer en vivo, o la escriben y Isa, Guiomar y Debbie, pues ya me la mandan, ¿vale? Así que igual y no vemos a la presentación, pues son muchas cositas, pero prefiero que si tenemos preguntas, pues las vamos haciendo, ¿vale? Y la otra es que es la hora del lunch para algunos, la café de mañana para otros, entonces tráiganse lo que quieran y todos listos. Y gracias por venir porque ya con que hubiera aparecido uno ya se siente bien, pero son un montón, así que se emociona uno. Vale, pues. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues de esta presentación que creo que todos pueden ver, ¿sí? Ok, entonces ese es el título, cuando los números no son suficientes. Y entonces, como les dije, que esto no quiero que sea un monólogo, yo quiero que entren a este Menti y me digan un poquito dónde andan. Entonces vamos a ver al Menti. Aquí tienen que estar. Ya se las... Opa, opa. Ahí tienen que estar. Es ese. Van a www.menti.com. Los que no puedan, no se preocupen. Los que sí pueden, ahí nos vemos. Cuando lleguen, me ponen un dedito de que ya llegaron y ya cuando vea unos 10, 15 por ahí, o al menos 5, ya bien, avanzamos a la siguiente pregunta. Ok. Entonces, primero, como algunos los conozco, pero así como no sé muy bien dónde andan ahora, me quiero saber con qué animal o con qué pregunta están trabajando el día de hoy. Este,
Ok, aves comerciales. Eh, o perros y vacas, muy bien, eso está bueno. Trucha arcoíris, qué fascinante. Wow, trucha, ok. Positive welfare, PLF, qué genial. Leones, genial. Estrés, cerdos, hay muchos de cerdos porque se está haciendo grande. Hay unos que trabajan con un solo puerquito y hay otros que trabajan con muchos puerquitos, pero muchos que trabajan. Terneros, bovinos de leche, se está haciendo chiquito, ok. Muy bien. Bueno, entonces somos diferentes especies, está bueno. Yo les voy a hablar de poquitas especies, de tres, pero bueno, está genial. Bueno, para no hacernos tarde, ahora, ¿qué les trajo hasta aquí? Igual fue un pellizco de Debbie y de Yomar, de que por favor vayan, no se vea solo. Pero ¿qué es la que pregunta o qué es la idea que les trajo a la charla del día de hoy? Si me quieren compartir. Ok, al quieren saber de metodología cualitativa, está bueno, vamos a cubrir un poquito eso, ¿sí? Ok, ok, algunos que tienen curiosidad, está bueno. Entonces, si ya empezamos con curiosidad, ya está genial. Eh, ok, número de animales, ok, metodología, nuevas tendencias, ok, entonces lo ven como innovador, está bueno. Ok, pues cómo analizar datos de encuestas, muy bien. Vamos a ver cómo utilizamos estas encuestas en otras, junto con otras metodologías. Ok, no más metodología, aprender, está bueno, todo así como en grandote, está buenísimo. Genial. Hay 9 que se atrevieron, los otros como que eran más bien pellizco de que tienen que venir. Buenísimo. Y por último, tienen una imagen ahí, no sé si ven, aquí en mi casa le decimos grifo, lavabo. Ahora cuando ven este lavabo, ¿qué piensan? ¿Qué le recuerda? Igual a Guiomar le recuerda algo. Este, ok, rústico me fascina. Ok, buenísimo. Yo creo que el que puso rústico ya se sacó un 10 conmigo. Higiene, ok, es algo muy limpio. Bien, limpieza. ¿Qué te tienen que cepillar los dientes? Ok, sustentable. Clásico. Eso está buenísimo, un clásico. Dale bien, ok. El que se tiene que le cepillar los dientes está bueno. Ok, ¿alguien tiene aquí una preguntita? No. Ok, ok. El Reino Unido. Ok, va a salir algo del Reino Unido, al menos algo. Pero el de rústico, yo creo que me gustó mucho también. Una pila, limpio. Ok, le recuerdo más bien algo más acerca de la limpieza y de la higiene. Ok, bueno, con esto lo dejamos aquí la diversión y damos comienzo. Ahora sí, creo que yo puedo ver esto. Muy bien. Y ahí los voy a esconder, ahora sí los voy a perder, no voy a ver sus caras, pero voy a intentar hablar a la cámara. Y así, no parece que estoy hablando al cielo. Ok, entonces este esquema es el que utilicé hacía muchos años cuando estaba yo estudiando vacas de leche. Y es un esquema de lo que llamábamos inputs, outputs, entradas y salidas de un sistema en pasto y que afecta el bienestar animal. Entonces, hablábamos de que el genotipo y el fenotipo del animal impacta en qué tipo de bienestar puede tener, también el sistema de manejo y entre ellas principalmente el tipo de nutrición que tiene y el medio ambiente. Y todo esto se hace como una retroalimentación activa que impacta al animal y nos da información, el animal nos va a dar información de qué estado se encuentra, los famosos Animals Based Measure. Cuando yo estaba utilizando era cuando apenas iba a salir el boom del welfare quality, así de anciana ya estoy. Bueno, no, pero ya tengo algunos. Entonces, pues estábamos viendo que el comportamiento, que los registros, todavía no había tantas cosas del piel.
Y eso lo tratábamos de controlar y yo creo que hay muchos que estamos aquí que están trabajando en cerdos o aves, que están eso, como que controlando los sistemas y tratando de medir el bienestar. Pero hay como decimos en inglés, the elephant in the room, hay un elefante, hay un tercer entrada, la cual yo no pude estudiar en ese momento, y esa entrada, o ese estrés, es el gestión del sistema, la famosa la gente, ¿no? Entonces me acuerdo que en la tesis puse al final una frase que decía, ok, estas son las características del ganado lechero en pastoreo, que hay cosas muy positivas, muchas positivas, hay algunas cosas que pueden ser riesgos a tomar en cuenta, pero al final era importante decir que esto solamente sucedía en el blueprint irlandés, porque esto estaba hecho en Irlanda, entonces en las mejores condiciones irlandesas. Y que no quería decir que fuera el mismo estatus en otras granjas y que se necesitaba estudiar, porque en ese tiempo bienestar animal era como el piggy banking, es como el hermanito feo de todos los estudios. Yo creo que ya no, eso ya ha cambiado un montón. Este, y entonces queríamos decir, bueno, pero hay que estudiar también los sistemas de pastoreo, pero en todo Irlanda. Entonces quedó eso, la gente como algo que afecta al animal más allá del animal mismo, la gente. Y no se asusten, este es un póster de otro trabajo que hicimos con burros y en este tratamos de buscar nuevas formas no invasivas de entender el dolor en burros. Muchos que trabajan con equinos saben que a los burros se les refiere como los animales bastante estoicos, que nunca presentan dolor, lo cual nosotros quisimos desmitificar y lo hicimos. También encontramos que 2 de cada 10 burros están erróneamente considerados como que no sienten dolor, y estas son las partes amarillas que estoy resaltando en eh, en este. Entonces, 2 de cada 10 burros pueden ser considerados que no sienten dolor, pero también vimos que los veterinarios, forma numérica, solamente utilizaban el 43%, es decir, menos de la mitad de las observaciones que podían ver, o sea, de lo que se podía ver en los burros, para formar una opinión de el dolor de los burros y su gravedad, de si tenían o no dolor y qué tan grave sería ese dolor y por en cuanto dar una posible solución a ese dolor. Y esto en veterinarios que ellos mismos nos ayudaron a hacer los citogramas y a clasificar las posibles observaciones que ellos ya utilizaban. Quiere decir que aunque ellos saben de muchas observaciones, no la utilizan. Pero lo que más me llamaba la atención y cosa que no aparece aquí, que no podía poner, es que muchos de estos clínicos al momento de que ellos ofrecían el score del dolor del burro, unas veces me ponían un score mayor o menor para una misma sintomatología o para una misma observación, dependiendo de cómo ellos estaban ese día. Si ese día tenían una tos tan intensa, ese día los problemas respiratorios en el burro dolían mucho. Y otros días no, me decían, bueno, no tienen tantos terminaciones nerviosas, por eso no le puedo poner un score, etcétera. Entonces se justificaban, pero todas esas conversaciones que tenía, yo no tenía una manera de evidenciarlas y de hacer algo con ellos, no con el conocimiento que tenía. Entonces, de ahí, este cuento largo es para decir qué hacer. Se me empieza el de qué hacer cuando los números no son suficientes. Cuando yo puedo decir esto de 2 de cada 10 números están sufriendo, pero luego, ¿qué hago con esto? ¿Cómo doy a entender esas interacciones que yo tenía con estos humanos, que los humanos tenían con los animales, y que formaban la realidad ya de este animal? O sea, las interacciones, es decir, la persona observaba al burro, decía no tenía dolor, y formaba ya la realidad de que el burro no tiene dolor. Entonces, a lo que voy es que hay muchas perspectivas
y estamos hablando de la gente, y aunque estemos estudiando los animales y lo tratemos de hacer tan objetivamente como podemos, siempre estamos nosotros, como un lente que describe lo que es la realidad. Y hay varias realidades, como en el caso de este señor que dice, ve un bote y dice, fantástico, me voy a salvar, pero el del bote dice, fantástico, me voy a salvar porque ya llegué a tierra. Y pues al final creo que ninguno de los dos se salva. Hasta aquí yo no veo, ok, no hay preguntas hasta aquí. Voy a revisarlos a ver cómo están. Si me pueden hacer de manitas de que vamos bien. Así, manitas arriba, abajo, ¿no? Bueno, yo asumo que están bien, que están todos ahí. Muy bien, ahí está viendo manitas. Genial, gracias. Que luego nos perdemos. Bueno, los vuelvo a desaparecer desde aquí. Entonces es ahí que surge mi interés ya bastantes años en la investigación cualitativa. ¿Y qué es la investigación cualitativa? Bueno, uso esta definición. Es la forma de indagación social, social inquiry, que se centra en la manera en que las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias y el mundo en el que viven. Es decir, cómo forman esa realidad. Y dentro de estos hay varios enfoques. ¿Ok? Pero hay un objetivo similar que es comprender la realidad social de estos individuos, de los grupos y de las culturas. Es decir, cómo creamos esta realidad de el burro tiene dolor o no tiene dolor. En la realidad de por qué encuentro justificación en cortarle la cola al cerdo o no cortarle la cola al cerdo. ¿Por qué viven esas realidades? ¿Qué es lo que los lleva ahí? Es muy importante que considerar las características de la investigación cualitativa. Estas son muy diferentes a las cuales nosotros nos formamos cuando estamos haciendo metodologías cuantitativas. La investigación cualitativa es interpretativa, naturalista y reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que está centrada en comprender a las personas y sus realidades. Los fenómenos sociales se hacen in situ, se ven en el momento que están aconteciendo y nosotros actuamos como un extraño profesional, ¿ok? Que trae sus propios lentes y entonces tiene que dar una autocrítica y una autoconciencia y ser consciente de yo cómo doy esta interpretación, cómo ellos me están y cotejarla y contrastarla para formar esa realidad y dar una descripción de ella, que es muy diferente a lo que normalmente hacemos en otro tipo de investigación. Hay otras características también, aquí se las pongo en grandote, después el que quiera puede tener la presentación en PDF, le mando a los organizadores, ahí ya les preguntan quién la quiere y se las paso. Así que no se preocupen, hay muchos términos. Pero lo que quiero decir es que la investigación cualitativa no es para un debunking of a hypothesis, es decir, que si es blanco o negro, si es un pival, que si realmente hubo un efecto de tratamiento, es decir, no estamos comprobando una hipótesis, más bien estamos generando teoría o estamos generando hipótesis. Y aquí es muy importante el contexto porque no intenta ser para todos, sino lo que está aconteciendo en esta situación, en esta realidad, en este momento. Entonces se trata de profundizar, no de abarcar grandes grupos. Ok, dice Luis que sí, que le compartan la presentación. Sí, Luis, yo comparto. Y yo no tengo, ok. Tiene que ser bastante flexible. Estamos hablando de palabras, ok. Pero hay que tener en cuenta, esto es algo muy importante, que métodos cualitativos
los que nos toca hacerlos, casi siempre dice, ah, sí, tú la que vas a hacer las entrevistas y te pones a conversar con alguien, sí, nomás conversa con este, yo ya platiqué, yo ya puedo definir, no. Para poder hacerlo tenemos que tener un marco teórico y tenemos que tener una definición de sobre qué disciplina vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay diferentes disciplinas, no existe un solo tipo de investigación social y cada disciplina tiene su enfoque y no podemos usarlas, pues uso un poquito de sociología y un poquito de antropología, pues porque me gustó los nombres, no, porque pueden algunas llegar en conflicto. Y estas son las disciplinas por las cuales estas indagaciones sociales se hacen. Puede ser desde el punto de vista de la sociología, que se enfoque en las relaciones, de la antropología, que sea de los orígenes, o la dimensión cultural, ya sea la cultura sanitaria, la interpretación de esa cultura, y las prácticas, la psicología, la geografía, que en realidad se llama geografía no humana, que ya hay un grupo creciente de geógrafos no humanos que se están enfocando a problemas y a situaciones de las comunidades de animales independientes de las comunidades humanas. Y por en cuanto estas disciplinas no nacen desde el punto de vista de las ciencias de la salud o importándose por cuestiones de salud, bienestar animal, bienestar humano, y requieren una adaptación. Y es ahí donde ustedes, los que en algún momento se lleguen a interesar o que les gustaría participar, son importantes porque ayudan a enriquecer esa dimensión, a trabajar con la gente que tiene las habilidades ya desarrolladas en la investigación social y sirven como puente. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, en la importancia de la compatibilidad y el ensamblaje de habilidades cuando se hace un grupo de investigación. Entonces, hasta ahora, parece como que igual y les empieza a dar comezón porque dicen, esta está un poco loca, está hablando de subjetividad, de reflexividad, de comprensión, de la diversidad de opiniones y eso, y se la fumó y está muy, muy floral. A ver, ¿a quién le dio comezón hasta ahora? Levanten manos, ¿a quién le dio? A Guiomar más o menos, Guiomar, yo hemos tenido conversaciones y dices, Gabriela, ¿cómo haces esto? Y yo sé, pero es bueno de porque claro, nosotros partimos de esto de que nos dicen, y sobre todo a mí como formada como veterinario, se te dice, usted tiene que ser muy objetivo, muy riguroso y te dicen, usted tiene que armar el puzzle y tiene que ver que la prueba sea constatada. Para los que trabajan en ciencias animales, de biología también es mucho de no ponerse ahí, el investigador se tiene que ser excluido, no ser observado, medir, estandarizar y tiene que ser todo representativo. Ojo, aquellos que han participado en las jornadas RECIBA saben que esto de la muestra representativa es un ideal, porque no existe. Ya desde ahí, ojo, entonces quizás estos métodos cualitativos ya tenemos una entrada, quizás, ¿no? Yo digo que sí. Pero esta muestra de la representatividad no existe, porque representativa de qué? Porque tampoco nunca conocemos toda la población. Más bien abogamos porque sea tan descrita lo mejor posible. Y sabemos que en animales, dónde se crean los animales, quién los creó, entonces igual que en los humanos, tiene un impacto, tiene que ser descrito y cada vez más. Entonces, bueno, pero al tiempo lo que parece es que esto es como un conflicto. Entonces aquí más descriptores, les recuerdo que no se asusten con estas tablas llenas de texto, pero aquí les subrayo en amarillo 3 puntos claves. El diseño de la investigación es muy diferente, es como si tuviéramos dos sombreros, o me pongo el sombrero cualitativo o el cuantitativo. No puedo tener los dos a la vez, pareciese, ¿ok? El investigador, la actitud del investigador es externa. Yo soy riguroso, yo no me veo, es como si viviéramos en una caja negra nosotros y nos ponemos ahí a observar, mientras que en la parte cualitativa uno sabe que está participando, uno sabe que ya está ahí abonando una subjetividad, pero la hace transparente, es decir, sí, yo soy partícipe de, o no soy partícipe de este evento, pero yo lo observo con este lente. Pues, por ejemplo, mi lente es mujer latinoamericana nacida en México, madre.
porque yo ya no puedo ver la vida sin no ser mamá. Antes la veía, pero ya se me olvidó eso. Entonces, esos van a ser mis lentes. No digo todo eso en el paper, pero me refiero que si hay algún tema que eso resulte importante, pues también lo dejo ver. Los registros, no nos enfocamos en lo estadístico y no reclamamos una generalización, es decir, esto se aplica a toda esta población. No, nos enfocamos a la profundidad, no nos evaluamos, valoramos o definimos la calidad de la investigación por conceptos numéricos. No quiere decir que no haya formas de evaluar la calidad de la investigación cualitativa. Sí hay, pero no debe de ser valorada por conceptos numéricos, por conceptos de muestra, de cuántos entrevisté o cuántos no entrevisté, sino del significado social de dichas entrevistas, de dichos focus groups, de las observaciones antropológicas, etc. Entonces, pues hasta aquí parece que este lavabo tenemos uno de agua fría y uno de agua caliente. Yo ya les dejo ahí decidir cuál es el de agua fría y cuál es el de agua caliente. Y esto se llama la tesis de incompatibilidad. Son demasiado diferentes para poder trabajar juntos. Y hay muchos que piensan que es así. Pero en la mañana, cuando hace frío, todos están de acuerdo que agua tibia viene bien para lavarse la cara. O el agua fría viene bien para lavarse los dientes, no agua caliente. Igual hay alguno que le gusta con agua caliente. Pero es muy difícil mezclarlo cuando tienes dos grifos así separados. ¿Ok? Entonces, aquí abro un break y Isabel me puede ayudar. Los voy a mandar a breakout rooms, a grupitos de 5. Les voy a tomar el tiempo de 5 minutos. Es rápido. Traten de no presentarse. Considérense todos amigos, pero digan si mezclarían métodos, si no y por qué. Así rapidito el que se genere. 5 minutos, va más para ejercitar, ¿ok? Tu, 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 tu. Genial, gracias, Isa. Supongo que estos chicos... Ok.
Regresaron algunos. Y vamos a ver si los demás regresan. Ok. Los que están regresando, ya veo que hay algunos que están haciendo varias cosas a la vez, que está buenísimo. A ver, los que regresamos, me muestran con manos si estamos bien. Sí, no se está durmiendo, ¿no? Ok. Horacio, buenísimo. Horacio, no te veo, pero Eso gracias por la también, manita. Sí, también estamos Hola, durmiendo. doctora. Despertarnos. despierta, María, ya está. Bueno, hasta ahorita, preguntas de esas así de que pueda responder para que se vea así como que, wow. O de esas preguntas excelentes que no puedo responder. ¿No? ¿Prefieres que hagamos, bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si dejarla para el final? Dale, Paul. Sí, has hablado de un poco las bases, es que tomé una foto porque si no, no me iba a acordar, digamos, el origen, ¿no? de la investigación cuantitativa versus la cualitativa. Dijiste que las raíces filosóficas era el positivismo, el de la investigación cuantitativa, mientras que en la cualitativa es el naturalismo barra feminismo. ¿Podrías un poco explicar esto? Porque tengo, o sea, tengo mucha curiosidad para saber estas raíces. Sí. A ver si la contesto bien. Esa es buena. Ese es como el punto de partida de cada una de las preguntas y es también como cómo ves el mundo. Entonces, cuando dices positivismo, es que tu percepción es de que hay una sola realidad, hay una sola verdad, y tú buscas una manera de comprobar o de describir esto. Y lo haces a través de experimentos en de esto es rojo o blanco, esto es sí o no, esto es tan alto o esto es bajo. Pero también, pero el punto de partida es que también que hay una sola verdad o no verdad, sí, una sola verdad, una sola realidad. Y desde el punto naturalista, barra feminismo, porque por ejemplo, los antropólogos y algunos sociólogos también tienen filosofías en cómo ven el mundo desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista de la colonización, etcétera. Entonces, lo que te refiere a natural es que permite, lo que hablábamos es que permite realidades. No quiere decir que haya una sola verdad, sino que estas realidades se van construyendo y las realidades se van construyendo a partir también de lo que conocemos. Esto permite que tú tengas ciertos conocimientos y con esto construyes tu realidad, lo que tú piensas que es, y deslinda responsabilidades, si tú quieres, de si esto es verdad o no. El foco no es en si es verdad o no, esto es lo que está construyendo mi realidad, lo que yo estoy percibiendo, y eso es lo que hace mi reacción, y eso es lo que hace con lo que habito el mundo. Y esto permite de que, pues tú como una persona blanca, masculino, europeo, tengas una realidad. Digamos, lo podemos ejemplificar, si quieres, un poco con privilegios. Pues tienes ciertos privilegios y esto te permite reaccionar, realizar, tener ciertas oportunidades. Y hay otros que no. Y no quiere decir que tu realidad no sea verdad, no sea real, pero también hay otras realidades. Eso lo permite. Entonces, por eso dice que hay trabajar con esa situacionalidad y entenderlo holísticamente. No sé si me expliqué un poco, que esa es la gran diferencia. Sí, sí, sí. Y que los dos son importantes. También cabe mencionar que antes las ciencias iban todas juntas. Si recordamos a los griegos, que también no solamente había griegos, había los mesopotámicos, había los mayas y todo eso, pero los que se consideraban los científicos, que también eran los chamanes, o sea, caminaban las ciencias todas juntas. Era la percepción del mundo, la realidad, los que construían también la sanidad
y los que decían esto se puede hacer, esto no se puede hacer, o yo experimenté. Iban caminando al conjunto y llega un momento en que se empiezan a separar y se dice solamente este tipo de metodologías permite la verdad. Entonces, y que hay muchas cosas matemáticas, físicas y todo eso que también parten de las diferencias en percepciones. Entonces no son incompatibles. De base, históricamente nunca han sido incompatibles, pero hemos construido un mundo o una realidad en donde pareciese que son incompatibles. La forma de compatibilizarlos parte del punto de vista pragmático, que ahorita vamos a ver, de que resuelven diferentes cuestiones y entonces dan permiso a diferentes realidades que existen. Ok, bien. María, ¿sigues dormida con esta? Vale. Vuelvo a compartir para que se duerman un poquito más y se escondan allí. Listos, yo los pierdo y ya discutimos esto. Genial, gracias por seguir aquí. Entonces, aquí un poco siguiendo la pregunta, gracias Paul, es de dónde parten y un poco ya les adelanté de por qué sí se pueden mezclar, aunque tengan disyuntivas diferentes o epistemologías, ontologías diferentes, en forma pragmática y yo comparto esa pragmaticidad que no hay una dicotomía, sino que se aboga por un uso eficiente, es decir, que ayudan a abordar la complejidad en la investigación y sobre todo en la investigación en la atención de salud y bienestar, tanto de humanos como de animales. Y entonces, bueno, me fascina el grifo. Entonces es aquí donde podemos mezclar agua caliente y agua fría y unos días pues necesitamos solo agua hirviendo, otros días agua helada y otros días agua templada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí también es como un barrido rápido para que algunos se interesen y podamos seguir conversando. Entonces, ¿cómo, qué, para qué, cómo se hace? Entonces, aquí decimos, volvemos a decir, ¿por qué se hace? Porque hay supuestos filosóficos, hay metodologías que guían la dirección y recopilación y análisis de estos métodos y dan enfoque al estudio al estudio de la complejidad. Entonces, y como investigadores debemos ser transparentes en cuanto a los supuestos que nos guían. Algo que sí debemos de ser conscientes es que las metodologías cuantitativas, al ser las más aceptadas, ahí tenemos un sesgo de que nunca declaramos los supuestos que nos guían. Nunca hay una declaratoria de por qué tal o cual científico o experimento se realiza y cuál es lo que lo está guiando hacia esa pregunta. Solo se comparte la pregunta, pero no cómo llegó. En cambio, en la metodología cualitativa hay mucha discusión y los que si llegan a leer la literatura así hardcore de cualitativa ven que hay gran parte de las publicaciones, de la documentación es cómo llegamos a este supuesto, cómo llegamos a este punto de partida. Ya eso en sí es importante declararlo. ¿Ok? Y en la metodología mixta es aún más importante decir, entonces, eso, no solo para la parte cualitativa, sino también para la parte cuantitativa. ¿Y cómo se van a mezclar? Entonces, ¿por qué y para qué? Bueno, ¿por qué podemos utilizar? Más que todo es esto, abordar la complejidad, añadir la experiencia humana. Y aquí es donde resultan, en mi ojo desvirtuado, interesantes para el bienestar animal. Porque es cierto que nosotros necesitamos totalmente entender al animal desde el punto de vista del animal, sin la theory of mind que ya nos platicaron en las jornadas Red Siva, súper interesantes. Quien estuvo ahí sabe de qué estoy hablando, pero sin decir, yo pienso que el pájaro movió el pico así porque se enojó con su mamá. No, no podemos hacer eso, sino decir, esto sucedió
y a experimentar. Eso es muy interesante. Pero en la interfase en donde somos responsables de animales, de animales, es decir, animales de protección, nuestras mascotas, o incluso cuando estamos infiriendo en la vida salvaje, nos tenemos que volver responsables de estas intervenciones y entenderlas y saber que nuestra complejidad, que muchas veces no describimos, está afectándonos. Y entonces es ahí donde estas metodologías, las cualitativas y las mixtas, pueden ser interesantes. Y además porque hay una eficiencia en los recursos. Mientras unos están viendo los números tan importantes, hay otros que están dando el background, el contexto a esos números. Entonces también es una eficiencia de recursos. Ojo que lo estoy haciendo rápido y por encimita, pero para que empiecen como a sentir más comezón cuando escuchan de estos métodos. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, la pregunta de investigación. Esta tiene que ser que permita ambos métodos. Es cierto que hay preguntas de investigación que no pueden ser resueltas y ni siquiera se tienen que acercar los métodos cualitativos. Pero hay otras que, por muchos números que me cuenten y me digan, no van a resolver y no van a aportar nada. Entonces, ahí tienen que entrar los métodos cualitativos. Tenemos que aprender a ser flexibles en que quizás ciertas preguntas de investigación requieren una u la otra, y si lo requieren, ¿cómo? Es decir, ¿cómo se van a combinar? Entonces, es decir, tenemos que estar atentos a la interacción de las metodologías, cómo van a estar cuidándose y cómo se van a integrar los resultados, porque no vale decir, pues me dijo y yo vi esto y tan. No, hay que integrarlos en el análisis, es decir, en la síntesis. También definir cuál tendrá prioridad. ¿Por qué? Porque tendemos a asumir que los números van a tener la prioridad en cualquier estudio y no. Tenemos que saber cuándo es uno y cuándo es otro. Y el orden, es decir, pues, ok, los números van a tener prioridad, sí, pero esta prioridad solo puede ser alcanzada si yo tengo antes de él una parte cualitativa que me ayude justo a dar esa prioridad a los números. O puede decir al revés, la parte cualitativa tiene prioridad, pero yo empiezo desde un sustrato cuantitativo. Y ahorita vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Entonces, el orden importa, que la parte componente principal importa, y importa decirla, no vale hacerlo a posteriori. Ah, pues mira, me puse a hablar con unos ganaderos y luego pues ahí lo pongo adentro del paper. No, tiene que tomarse en cuenta desde el principio, tiene que existir una planeación. Y muy importante también son los recursos. Y aquí parecen 3 líneas así sueltas, pero bien importantes. El personal, es decir, los investigadores, el equipo de trabajo, tienen que hacer eso, equipo, y tienen que ser complementarios. Tienen que aprender a hablar porque no es las mismas terminologías, no se usan las mismas palabras y no se usan los mismos lentes. Entonces también hay que bajar el ego y trabajar esa relación de equipo, esa relación de los objetivos. Y esto toma tiempo. Tiempo para hacer que el equipo trabaje, requiere tiempo. Pueden ser muy suertudos, que tienen un gran rapport con la gente y se entienden, genial, pero hay otros que no. Entonces, pero no pasa nada, simplemente requieren un poco de tiempo y quizás ese tiempo lo puede dar el famoso, el que les da el pote de dinero, o el gobierno, o lo que sea, o quizás no. Y si no lo va a dar, entonces quiere decir que desde ahora, si piensan hacer esto, pues empiecen a buscar esos equipos de trabajo, con quién les gustaría trabajar, quiénes tienen esas actitudes y estar abiertos. Y aquí el recurso más importante de las metodologías mixtas es mantener buenas conversaciones, y aquí abogo por un compatriota de Débora, Mariano Sigman, un argentino, bueno, y también de Luis, que habla un poco de qué son las buenas conversaciones, qué es lo que tiene que tener. Bueno, primero, que no se pueden hacer en grupos gigantes de 60, 50.
Tienen que ser grupos pequeños, pero más que sean grupos pequeños, que sean diversos. Y que dentro de esa diversidad exista una charla abierta, pero también una escucha abierta, esa disposición de aprender, de que nos vamos a guardar ese juicio en un cajoncito, de decir, esto está diciendo esto está mal, no sabe. No, no, bueno, espérate un momento en el mal y el bien, y más bien decir, ¿qué es lo que me está intentando decir y yo qué puedo hacer con ello? ¿Ok? Es como una vuelta de tuerca. Y alejarnos de locura de grupos en donde solamente se escucha uno. Por ejemplo, ahorita es una locura porque yo nomás me estoy escuchando y trato de ver si están allí. Ojalá que sí, me pueden levantar manos ahora. Y solamente juntarme con los que piensan como yo. Pues yo nomás me junto pues con mis amigos. No, hay que juntarse con los que, siempre lo dijo, con los terraplanistas. Igual aquí hay alguno y bienvenido. Y si no hay, también bienvenido. Pero hay que aprender a escuchar. ¿Cómo? Esto nos ayuda a tener conversaciones con uno mismo y detectar nuestros sesgos y prejuicios. Siempre estamos enfocados a detectar el bias y el prejuicio de la gente y no trabajamos en los propios. Si trabajamos en los propios y ponemos nuestro torre de control aquí en nosotros, de ver, ay, pues yo ya estoy yendo, no importa que vaya uno hacia ese prejuicio, pero saber que lo tiene y decir, bueno, me estoy escuchando esto, pero lo estoy viendo con este lente, lo cual que quizás pues no me está permitiendo ver o estoy viendo de más. Y entonces eso nos permite como grupo aumentar la tolerancia, disminuir la frustración, pero lo mejor de todo es tomar mejores decisiones, porque vamos a tener que tomar decisiones de decir, ¿cómo estamos interpretando este análisis? ¿Cómo vamos a dar encaminado a estos resultados? ¿O cómo vamos a llevar la parte cuantitativa y cualitativa? Entonces, como grupo, están tomando esas decisiones. Es importante tener gente gris, ¿no? Por falta de color, pero de esas gentes que no se polaricen en un tema. Es decir, esa gente que diga, pues no, o esto es blanco, y entonces el otro dice, pues no, esto es negro. Tenemos que tener uno que diga, pues yo digo que es negro, pero igual y me convence el blanco. ¿Por qué? Porque son esos los que van a poner esas antenas y encontrar los puntos en el otro, que es importante, y sobre todo cuando estamos hablando de que hay realidades diversas. Y ahí les pongo 2 links a un experimento que se ha hecho de por qué estos grises de alta confianza son necesarios en la buena toma de decisiones. Y la otra es que con todo esto se crea lo que se llama como una sabiduría colectiva, como que el conocimiento vive entre todos y está desarrollado por todos. Y aquí también les pongo un pequeño videíto para llevar a casa de algunos, de un proyecto que está hablando de desarrollo de sabiduría colectiva, pero incluso ahora con inteligencia artificial, que había que ponerlo ahí en la ensalada porque está en todos lados. Entonces, mantener buenas conversaciones. Y este punto es algo que yo personalmente me interesa mucho en trabajar porque me di cuenta que necesito trabajarlo, pero es algo que sé que funciona para todo el mundo. Entonces, si hay algo que se pueden llevar a casa el día de hoy, pues igual es esta. Así que tómenle una foto, guárdensela. Ok, hablábamos del orden. Aquí hay 4 combinaciones posibles. ¿Ok? Entonces, no se desesperen. Desde cuantitativo, cual y de cualitativo. Cuando lo pongo en letras mayúsculas es que es la parte principal y cuando la pongo en letras minúsculas es que es la parte complementaria. Entonces podemos empezar con estudios preliminares y luego seguirlos con estudios principales o hacer un estudio principal y después tener un estudio de seguimiento. Y nosotros tenemos que decidir cuándo debe de ir uno y cuándo debe de ir otro. Ahora, partes cualitativas de preliminares pueden ser focus groups, grupos focales, funcionan muy bien. Estudios de seguimiento pueden ser entrevistas a profundidad con una selección de casos.
Perdónenme. Disculpen. Y las partes cuantitativas nos pueden ayudar o a generalizar observaciones cualitativas o bien identificar a los casos de estudio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero también puede ser que tanto la parte cuantitativa cualitativa decidan cuál es el mayor o el menor, pero los trabajen en paralelo. Y eso es algo que se está llevando a cabo en medicina humana de forma habitual, o más frecuente, no habitual, pero sí más frecuente, que es cuando hacen ensayos controlados, hay un equipo de acompañamiento de cualitativo, de cuáles son las percepciones, cómo están experimentando estos ensayos la población. Para no solamente, por ejemplo, también ayuda a explicar el efecto placebo, ayuda a explicar cuestiones que quizás el ensayo solo tiene mediciones que le llaman rigurosas, que son cuantificables, pero no tiene forma de medir cosas soft skills, por ejemplo, pues la disposición al trabajo, la sensación de fulfillment, de que si está de bienestar, etcétera, son cosas que solamente se pueden hacer en forma cualitativa. Entonces es por eso que se trabaja a la par. Entonces esto a tomar en cuenta. Y estas formas de antes y después también funcionan muy bien cuando queremos hacer intervenciones o evaluar intervenciones. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, vamos, ok, vamos rápido. Son 3 ejemplos. En el primero me voy a detener un poquito más porque quiero que vean un poco cómo se trabajó eso y después en los otros ejemplos voy a ir más rápido, ya nada más mostrándoles cómo se pueden hacer, cómo se pueden presentar estas cosas en papers, etcétera, puntos claves. Vuelvo a repetir, si se están durmiendo, pues gracias por decidir acompañarnos la siesta. Y si no, si tienen preguntas, vayan mandándolas aquí. Ok, el primero es uno que era cuantitativo-cualitativo, es decir, primero empezamos por la parte cuantitativa, es la parte más grande, pero es un diseño en paralelo, se encaminó al mismo tiempo. Y el objetivo era abordar la complejidad, ahí al super typo no era en torno, sí, en torno al bienestar animal, yo ya veo mal, con la dislexia no ayuda. En vacas lecheras, en pastoreo, en el sur de Brasil. Entonces, es muy contextualizado, es una zona específica, una geografía específica y un sistema específico y estamos hablando de complejidad. Ok, el equipo es un montón de personas y a mí me dieron chance de entrar ahí. Entonces, en realidad todo el proyecto lo llevó María y Nina, Ruan y José, 2 chicos fantásticos. Estos estaban haciendo el doctorado y hubo un montón de maestrías. Y aquí estoy yo, en medio del camino, que me dejaron colaborar. Ok, ¿qué temas estábamos abordando? Estábamos abordando Cojera, lo que es Leine, no sé cómo se dice en otros países, pero bueno, se nos pegó esa. Enfermedades del periodo de transición y creencias y actitudes sobre cuestiones de salud. El componente cuantitativo era una encuesta y observaciones para hacer un análisis de riesgo, y el componente cualitativo son entrevistas a profundidad a ganaderos y también a técnicos que daban asistencia veterinaria o de salud en estas granjas. Y al final todos estos datos, independientemente de los resultados y publicaciones, se regresaron a los ganaderos para que ellos observaran cómo estaba su granja en relación a todas las granjas participantes y también se dieran cuenta pues de las problemáticas y conversar. Estas conversaciones parecían como que no iban a dar mucho más que regresar, pero en realidad no regresan también mucho porque nos dan cuenta de cómo ellos recibieron esto y después cómo empiezan a analizar estas ideas que fueron puestas en el momento que se hace la investigación. Porque como bien dicho,
ya estar trabajando con una población es una intervención que nunca llega a ser evaluada. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora, algo muy importante es los participantes. Muchas veces en los papers hablamos de saturación de la muestra en casos de cualitativo, lo cual en realidad, dependiendo del análisis, no tiene mucha función. Lo importante no es en cualitativo el tamaño, sino la calidad. Entonces, aquí la calidad de la muestra cualitativa está determinada por escoger los participantes que estén en relación a la parte cuantitativa. Entonces, la parte cuantitativa es un muestreo que está estimado por las enfermedades de periodo de transición, es así como se estima la muestra, y luego se va a la región de lechera y se hace una muestra por conveniencia. Esta muestra por conveniencia se empieza a desgranar poco a poco, un ganadero o un técnico nos presenta otro y hace un efecto de bola de nieve. Cuando les hablaba del tiempo, que les decía hay que construir el tiempo, todo este network de trabajo es algo que parecía muy fácil entrar y salir de estos municipios, pero es un trabajo que viene haciendo María y todo el equipo de LETA desde antes del 2004, que es conocer la región, saber con quiénes hablar, saber dónde ir, saber a dónde no ir, etcétera. Y eso tiene de tiempo. Y aunque este proyecto que les voy a presentar son puntos focales, se está dando seguimiento en otras formas. Entonces es un seguimiento largo y es muy, muy, muy bonito. Y parece que es solo una región, pero imagínense que Santa Catarina pues puede ser del tamaño de Alemania o más grande. O sea, Europa cabe en Brasil, entonces ahí entendemos la dimensionalidad. Ok, entonces, primera cuestión, y aquí María está en el público, si estoy diciendo algo mal, tú ya me corriges o después me dices. Bueno, salen, una de las áreas es las cojeras. Son conscientes los ganaderos y consultores lecheros del problema. Sabíamos que había cojeras, pero no sabíamos si ellos sabían del problema, cómo lo ven. Entonces, por un lado, se hacen dos publicaciones. Entonces, muchas de las preguntas, y luego, ¿cómo publicamos esto? Bueno, aquí se separa, la historia se separa en dos, en una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Pero en realidad, se entienden unas con otras, pero permitía la separación, porque por un lado, en el cuantitativo se muestra la prevalencia percibida frente a la observada de los participantes y en la otra se contextualiza la cultura de estos consultores lecheros y estos ganaderos en relación al tema. Entonces, por eso permite la separación de las historias. ¿Ok? Y bueno, ahí podemos ver los papers. Ahora, cuando hablamos de la historia, hablamos la historia de estos animales, porque al final vamos por estos animales. Son animales que viven en pastoreo, pero no es un pastoreo irlandés, ¿ok? Es un pastoreo diferente. Estos son animales que están en Santa Catarina, en el oeste catarinense, pegados a la frontera con Argentina. Es un ecosistema diferente, son múltiples tipos o fenotipos y genotipos que tenemos de vaca y ven que, bueno, hay diferentes alturas, diferentes condiciones corporales, entonces ahí eso de la muestra controlada, pues no es esto. Entonces, estamos hablando de estos animales. Aquí un poco la explicación de los temas. Otro punto importante cuando trabajamos esto es que los resultados tienen que ser basados en lo que le llaman the big question, es decir, como la filosofía o la parte que va a explicar los resultados. No solamente explicar las pequeñas preguntas, que es qué es la percepción, cuál es el conocimiento, sino cómo los embonamos. Y en este caso, la forma en que los embonamos es con lo que se llama Health Belief Model o el modelo de creencias de salud. Y parte de cuartos principios. ¿Qué es lo que conocen? ¿Cuál es la percepción de ese problema? ¿Cómo tratan y cómo previenen? Entonces, el conocimiento, había información errónea, había idiosincrasias lingüísticas en donde usaban la palabra manqueira para unas cosas, para otra decían acidosis en esto. Entonces, había ciertas palabras que utilizaban para ciertas patologías, aunque al final eran problemas de locomoción, pero unas decían que solo acontecían en sistemas
eh, ah, confinados y otros en pastoreo. Y los que sucedían en pastoreo era normal, no estaban enfermas. ¿Ok? Entonces había una normalización. Había un infradiagnóstico, retraso en el tratamiento y entonces la prevención también se ve afectada. Todo esto crea una mentalidad y una toma de decisiones que se relacionan, pero en conjunto hay una reducción de la percepción del riesgo. Es decir, que se retroalimentan, decir, bueno, el problema hay, pero no es tan grande. ¿Por qué supimos esto? Porque aquellos que tenían el problema muy grande sí que se activaban y decían, pues mira, igual tendríamos que hacer otra cosa. Pero con los conocimientos que tenían, o como se da a explicar el problema de locomoción en esa región, pues no podían mucho solución. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como ahora hay ese contexto, pues esta gente bonita que está aquí hace una cartilla en donde presenta estos términos y da a conocer y lo regresa a la sociedad. Bueno, entonces ahí vemos lo que hablábamos de no es una intervención como tal, pero sí ofrece un contexto de un qué hacer. Ok, hablábamos también de la riqueza de datos. Así se ve la riqueza de datos, ¿ok? Se ve el de que no voy a sentarme a entrevistar a una persona y nomás verle los pies o decir, no, voy y abro los ojos. Abro los ojos y miro cómo están vestidos, qué tipo de instalaciones tiene, qué tipo de equipo, dónde escriben las notas, cómo escriben las notas, en qué colores, etcétera. Aquí nos están hablando también es de que llaman al veterinario cuando tienen un problema. Y el veterinario nos dice, sí, sí me llaman, pero cuando voy, yo ya voy rezando porque no sé a qué me enfrento. Entonces, ¿qué es lo que también nos permite ver? Bueno, que en esa situación no se trabaja en forma preventiva, sino se trabaja como Fire Brigade. Ahora, estas imágenes no son exclusivas de Brasil, las podemos encontrar en Galicia fácilmente, muy fácilmente. Lo podemos encontrar en Asturias, en León, lo podemos encontrar en México fácilmente también. Entonces, pero para eso hay que conocer eso. Entonces, esta riqueza se puede transmitir cuando se presentan los trabajos y los otros que hayan visitado zonas similares dicen, mira, pues yo también veo eso. Entonces, de ahí la importancia de la riqueza. Entonces, vuelvo ahí a la riqueza de esto. Aquí también todos estos quotes que no voy a ir paso por paso, pero hablan de los servicios veterinarios, de cómo están estructurados, etcétera. Aquí tengo una pregunta. En Chile también. Gracias, Paula. Te refieres a las fotos, ¿verdad? Bueno, supongo. Vale. Entonces, aquí con estos quotes, ¿qué nos damos cuenta? Que el veterinario va a la granja, pero también nos damos cuenta que la figura del veterinario puede ser, como decimos en México, cualquier hijo de vecino, y literal, puede ser el amigo esto, pero la percepción del ganadero es que es un veterinario, o sea, que sí está dando asistencia a sus animales, pero los que sí son veterinarios saben que quizás no es aquel profesional que se sentó 5 años en la universidad, tuvo que pasar los exámenes y luego salió a eso. No estoy diciendo cuál es mejor o peor, pero sí estoy diciendo que hay una dualidad en el rol del veterinario que se evidencia aquí y que tiene ciertas relevancias. Y vuelvo a decir, esta situación no es única en el Brasil, también se da en casa, cuando estoy en casa aquí, en nuestra querida España. Entonces, y aquí volvemos a hablar de estos problemas, de quién trata a la gente enferma. Y también hablamos, pero resaltamos también las muchas cosas positivas y es la cohesión comunitaria que existe en estas regiones. Y quizás esta cohesión comunitaria nos ayuda a desplegar estrategias de trabajo preventivo. O sea, puede llegar a funcionar en ese sentido. Ok, aquí este es emocionante porque este es el trabajo de Vilmar y que extrañamos y sabía que me iba a emocionar porque ¡guau! Es una persona que se emociona.
Y bueno, Vilmar hizo también una parte cualitativa y cuantitativa y era un entregado a las terneras, ¿no? Y él quería saber cuáles son las características de aquellos ganaderos que tenían un mayor éxito en el desarrollo de las terneras. Y entonces él, a través de sus entrevistas y de su buen ojo analítico, nos da que es aquella persona responsable que tiene una ambición económica, no de volverse rico, pero sí de una estabilidad económica, que busca una asistencia técnica, pero que también tiene esa posibilidad de tener una sucesión familiar, que tiene un cierto rapport con experiencias urbanas y entonces le da como que tiene riqueza de otros lugares, no está aislado. Eso es lo que también vimos. Y tiene un compromiso familiar. Eso como que yo tengo que sacar a mi familia adelante. Esos son los ganaderos que daban más éxito en la familia. Entonces, nosotros nos pudimos quedar con un survey fabuloso de Vilmar y decir cuál es la mortalidad y decir, bueno, no es tan grande, etcétera. Pero de nada servía porque todas estas cosas que detectó Vilmar, luego él se dedicó a llevarlas a los mismos ganaderos y decir, miren, pues a las terneras hay que darles de tomar leche, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, ¿no? Pero, y saber con quién hablar. Entonces, estos trabajos te permiten identificar los gatekeepers. Ok, otros trabajos que hemos hecho es en eventos climáticos extremos en Suecia, que están aconteciendo, bueno, ahorita están aconteciendo en la Patagonia, que se está incendiando toda la Patagonia, en Brasil, que por un lado se está inundando con las lluvias y por otro lado se está secando. Son cosas que están sucediendo en todo el mundo. Y las vemos desde las noticias, pero poco sabemos de cómo se perciben de la gente que está ahí dentro. Entonces, en Suecia sucedió en el verano de 2008 que hubo un gran problema de calor y se investigó desde el punto de vista de los ganaderos. Entonces, aquí este ejemplo lo que me sirve es para enseñarles que esta forma de presentar la historia es realmente cuantitativa y cualitativa. Y aunque tenemos toda la parte cuantitativa nos ayudó a definir dónde hacer las entrevistas. O sea, poder mapear todos los ganaderos de Suecia e identificar dónde poder hacer las entrevistas. Porque queríamos ganaderos que vieran gran diferencia en células somáticas, en mastitis y en fertilidad entre verano y invierno, o sea, cuando pegaba la onda de calor y cuando no, en un periodo histórico, desde el 2016 al 2019. Entonces, esas ganaderías que tenían muchos problemas fueron entrevistadas y las ganaderías que eran sin problemas, pero en la misma región geográfica, también fueron entrevistadas. ¿Ok? Y es así como la parte cuantitativa es muy importante, pero para poder llegar a la selección de dónde vamos a ir a conversar. Y es aquí como lo mostramos en el paper. Y luego aquí muestro el mapa temático que visualiza los tres temas, integrando los partes cuantitativa y cualitativa. Si se fijan, vuelvo a decir, no hay números como tal, pero son los números, es decir, los impactos que nosotros podemos ver a nivel nacional y a nivel individual y cómo lo viven esta gente. Y esos son los resultados que presentamos. ¿Ok? Entonces ya me estoy yendo un poco rápido. También ahí les dejé el link. Y bueno, aquí estos son uno de los quotes de cómo ellos, qué es lo que describen como un evento climático extremo, perdón. Y ellos no solo dicen que es el calor, sino era la lluvia, el calor, el viento, y son cosas que los agarran por sorpresa o que duran tanto tiempo que no pueden maniobrar. Pero la parte muy interesante es que yo nunca he observado esta parte final de las conversas que siempre dice, pero todo salió bien. Por ejemplo, al segundo, se le quemó la granja porque estaba un wildfire, como estos que están sucediendo en la Patagonia, y le prendió toda la granja. Y entonces él estaba apagando el fuego alrededor y entonces le dijeron, se te prendió la granja, saca las vacas, se las lleva a un amigo, etcétera. Pero el Señor no lo contó pero al final todo salió bien porque tenemos una comunidad que responde. Entonces habla de cierta resiliencia frágil, pero también nos habla de dónde está la resiliencia. La resiliencia depende de una comunidad que se ayuda
y también de la capacidad de subsanar esto siguiendo produciendo alimentos y de poderlos llevar. Cosa que quiere decir que si alguien que no tiene espacio, no puede producir alimento, no puede sobrevivir. Ok, entonces, bueno, hay que ponerle flotadores y también protector solar, pues a las vacas, incluso en Suecia. Y es un poco de broma, pero es un poco en serio. Por último, llegamos a este gran proyecto que sigue en andamiento, que estamos haciendo acá con Super Isabel, María, Rita, porque hay muchos nombres ahí, pero en realidad es el corazón del equipo. Las manos derechas, son muchas manos en Brasil, en España y en Suecia, y es en cuanto a prácticas de uso de antimicrobianos. Todos sabemos que el problema de resistencia a antimicrobianos es como una pandemia silenciosa que nos afecta a todos. Y entonces nosotros quisimos abordarla aquí este trabajo, en lugar de ser cuantitativo, mayoritariamente es cualitativo. Y esperamos tener una parte cuantitativa que nos ayude un poco a la generalización. Pero sabíamos de un principio que la parte cualitativa era lo que nos iba a permitir de desengranar las prácticas veterinarias. Entender usando la teoría de la práctica social, entender qué significados, qué competencias y qué materiales hacen la práctica veterinaria alrededor del uso de antimicrobianos. Entonces, nosotros vamos a hacer entrevistas a los tutores, a los dueños de vacas, pero también vamos a buscar, perdón, analizamos el contexto legislativo de estos países en donde estamos trabajando para después regresar estos elementos otra vez a esta población y validarlos. Entonces, hacemos entrevistas, un montón de entrevistas. Y el proceso de la entrevista lo que se basa es en algo cotidiano. Si se acuerdan, en el principio dijimos que la parte cualitativa se basa en la cotidianidad. Entonces, en algo tan simple como una mastitis, nosotros queremos saber cómo es que observan el problema, cómo es que diagnostican, qué tratamiento dan. No nos importa si usan o no antibióticos, sino cómo llegan a esa decisión y luego qué hacen después. ¿Ok? Entonces, eso es como estamos definiendo este problema. Entonces, ya les platiqué que es en 3 países, hemos hecho muchas entrevistas de este equipo, decíamos en ese entonces 153, yo creo que ya vamos en 200, porque seguimos hablando y armando esto. Y bueno, ya estamos aquí en los resultados. El significado de qué es optimizar antibióticos resulta bastante importante y determinativo para la práctica, pero también las acciones de renovación y retención de los profesionales veterinarios en los diferentes países. En todos los países tenemos un problema de cómo renovar los veterinarios, pero cada país la problemática es diferente, es decir, es por diferentes cuestiones sociales. Entonces, es importante el contexto, podemos compartir el problema, pero el contexto es lo que determina el porqué. Y ya está, porque si no, ahora sí se me van a dormir. Y bueno, yo creo que como... Ok, se los pongo en Menti. A ver, si regresamos al Menti, si no me lo ponen en Menti, me pueden decir qué idea y pregunta te llevas de esta charla. O sea, ¿qué idea te llevas del día de hoy? Yo creo que ya nomás quedamos 5, ¿no? Les vuelvo a poner el código. Somos 31, Gabriela. Genial. Ok, hay unos que tienen más cualitativo. Solo uno. Bien, ya con uno está bien. Ok. Me gusta eso que sienten como que da una fuerza. Sí, es muy importante la cooperación y yo creo que podemos empezar a cooperar
simplemente conversando de que es posible. Ok, hay gente que también está usándolo. Ojalá si se ponen en contacto me gustaría platicar porque siempre es bonito aprender de otras experiencias y qué bonito que les está abriendo nuevos horizontes, eso está guay. Yo creo que estudiar mucho siempre, ¿no? Pero tener interés y bueno, también no menospreciar estos estudios, porque hay veces que los vemos en otra literatura y como que los vemos como el hermanito chiquito, así como que, ah, mira, estos que fueron a platicar con los ganaderos, a ver qué dice. Ok, bueno, estos yo me las llevo a casa, ya con que me hubieran puesto una, yo ya voy de gane, como dicen. Entonces, pues chicos, y ahora sí, los dejo. Gracias, muchas gracias. Aquí me encuentran, para lo que quieran, no para pelear, pero sí para por un café, ¿vale? Gracias a todos y a todas. Bueno, súper interesante. Estamos todos aquí, nadie se ha dormido, estamos todos muy pendientes por esta presentación que nos diste, Gabriela. Vale, Es una perspectiva muy necesaria. Como vos decías, se sigue viendo como el hermanito menor, ¿no? Y está bueno que empiece a tener un rol más preponderante, sobre todo en ciencias como el bienestar animal. No sé si alguien quiere hacer, a ver, ahí en el chat hay algunas cosas que aparecieron, no sé si son felicitaciones o hay además alguna pregunta. no, es que Eh, ya les quité mucho tiempo, pero bueno, cualquier pregunta estoy a sus órdenes, de verdad, para lo que sea. Siempre es bonito escuchar de alguien nuevo o de los amigos. Entonces, les mando la presentación. Eh, no sé, Debbie, ¿tú tienes alguna pregunta? María. No, solo felicitaciones. Muy bueno en serio. Paul. Tenemos que hablar de este tema. Valió. Paul Es tiene una la mano pregunta. levantada, sí. Yo lo siento, o sea, es que no quiero ser o sea, no quiero abarcar más, pero una pregunta. Al final yo veo que en los grupos que trabajamos en bienestar animal y sobre todo en investigación, nos falta, bueno, la mayoría de nosotros tenemos una formación en veterinaria o en ciencias biológicas, es decir, sobre todo cuantitativa. ¿Tú crees que sería mejor incorporar gente con, o sea, perfiles con experiencia en investigación cualitativa en nuestros grupos de trabajo o más bien formarnos nosotros en la utilización de estas metodologías? Ah, yo creo que son los dos. Son los dos y los dos de los dos lados. O sea, por eso de verdad que la foto del grifo a mí me explota la mente cada vez que la veo, porque también supongamos que nosotros somos agua caliente y los otros son agua fría. Este, siempre estar en agua hirviendo no conviene. Necesitamos agua fría, pero también ellos necesitan agua caliente. Y yo creo que por eso hablaba de los egos, este reconocimiento que ambas disciplinas pueden aprender. Eh, Mi gran amigo y querido Henry Müller era una de esas personas que se sentaba a platicar con todos y que veía la necesidad de trabajar con veterinarios, con ciencias animales, porque su tema era non-human geography. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero es alguien de quien aprendí de que se puede. Y es alguien, entonces, por eso el equipo, necesitas gente que te permita tú con tu léxico preguntarles cosas y decir yo quiero trabajar contigo y que ellos acepten que tú vas a tener ese léxico o eso y que vas a ir aprendiendo a buscar palabras claves. Como cuando trabajamos con María, yo no sé hablar portugués, nos llamamos el Babylon porque yo hablo en español, ellas me responden en portugués, en inglés y ya hay palabras llave. Hay palabras llaves que yo sé que yo no puedo decir en español, ellos no pueden decir en portugués o me tienen que explicar. Es lo mismo.
Entonces, sí, nosotros tenemos que entender estas metodologías y saber cómo funcionan y el potencial. Reconocer que no lo vamos a hacer solo, pero al mismo tiempo buscar gente que reconozca en nosotros que somos potenciales y que pueden trabajar con nosotros. Entonces, es mucho de con quién trabajar. Gracias. Alguien me preguntó de grupos focales. ¿Tiene grupos focales? ¿Alguna recomendación? La recomendación es primero saber por qué vas a hacer los grupos focales, o sea, qué es lo que quieres saber, porque los grupos focales se hacen cuando no te importa la riqueza individual, pero tú quieres llegar como a un punto de sumarización de ideas. Entonces, en algunas veces requieres unos grupos focales muy uniformes, porque eso es lo que, por donde anda tu pregunta, y en otras veces requieres grupos focales bastante diversos, contrastantes. El problema, los dos tienen pros y contras. El problema de los grupos focales muy contrastantes es que son difíciles de llevar, porque pues va a haber unos que no permitan hablar o no esto, y hay cosas muy polarizantes. Entonces, tratar de identificar los grises en ese grupo, cuando vean el video sabrán de lo que me refiero, para darles un poco de voz y de luz en el momento en que se hace el grupo focal. Y ya, entonces ayudar a que cuando estás colectando los datos, cuando estés trabajando con ellos, poder tú generar estas buenas conversaciones y también generar estas no buenas decisiones, pero sí buenos temas en el momento de la conversación. Gabriela, bueno, primero, agradecerte muchísimo a nombre de la nueva Junta Directiva tu participación en este seminario que ha sido genial, sobre todo porque estás invitadísima para regresar, ¿no? Por supuesto, y el orgullo de la mexicaneidad en la España profunda, ¿no? En la que todos, algunos vivimos. Yo te quería preguntar, para no emborronar cuartillas, ¿cuáles serían las fronteras que tú, metodológicas, o, o temáticas que percibes en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tanto en lo tuyo, o en lo que tú ves en la bibliografía actual con respecto al análisis cualitativo. Uh-huh. ¿Dónde estamos? ¿Qué sería? Porque yo veo que tienes una visión muy, muy integrativa, entonces sería muy útil para todos saber qué crees que nos estamos dejando, hacia dónde deberíamos ir, qué tipos de discursos deberíamos identificar. Cuéntame, cuéntame, porque No sé, antes. mi experiencia es, es chiquita, pero yo creo que una de las cosas que luego nos resulta complicado es los revisores tanto cuando pones una propuesta, los revisores tanto cuando pones un paper. Y yo creo que todo el mundo tiene ese problema de los revisores, el segundo revisor y todo eso parece chiste. Creo que el punto de vista es eh, el reconocer que, ok, este trabajo que se está presentando es interesante, pero quizás esta persona tiene un sombrero muy rígido cuantitativo y no tiene la manera de evaluarlo y entonces darlo a otra persona. Pero somos una comunidad muy pequeña. Entonces, por eso abogar por el entendimiento eh, de, de cómo pueden funcionar y cómo se pueden evaluar estaría guay. Y también a la hora de poner aplicaciones, pues porque muchas veces no sabemos dónde ponerlas. Este, eh, Hace poquito estábamos en esa disyuntiva, el de, bueno, si es ambiental o si es esto, o si es lo otro, no, a veces no se sabe y que igual y no es bien recibida. Pero creo que ese es un problema que hay pues para todo y en todo, pero creo que puede ser ese a algunos. Y, y que bueno, que si estamos hablando de bienestar animal es una ciencia, sí, pero al momento de ser aplicada, es una ciencia que tiene aspectos culturales, morales, éticos, y entonces tienen que ser incorporados. Entonces, y quizás una tercera sería salirnos de esta forma que tenemos que ver de seguir dándole vuelta al problema de decir, bueno, le corto la cola, pero nomás le corto la cola, pero sí les doy espacio, pero si les doy un centímetro más, igual y ya lo logramos, ya no va a haber problemas. Igual y ya hay muchas cosas que se sabe de que no le corte la cola al cerdito, no le quite los dientes, trátelo bien y déle espacio, y entonces ya el diálogo no es eso, sino ¿y cómo le vamos a hacer? Y creo que estos estudios permiten el de
cómo nos está haciendo y quizás cómo se va a hacer. No por decir que estos estudios sean malos, sino que hay algunas preguntas que debemos de reconocer que la pregunta está en otro lado. Quizás a título personal no me la tomen a mal. Gracias. Oye, pero una cosa finalmente, porque aparte este espacio es interesantísimo. ¿Qué pasa cuando alguien ha intentado hacer grupos focales con las herramientas que tiene em, y cuando lo manda a revistas o lo somete a revistas y los revisores, bueno, siempre habrá alguien que duda de lo cualitativo y te dirá las cosas que te dicen, lo que tú decías, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un experto en cualitativo ve este intento? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Recomendarle que lo retire? ¿Recomendarle que siga? ¿Que reformule sus hipótesis? Eh, ¿Fomentarlo? Porque yo también siento que los grupos van aprendiendo, ¿no? Y someterán su primer paper como el primer impulso o el segundo, de repente les falta más fuerza o mejores alianzas. Mm, ¿Qué piensas al respecto? Ahí, ahí me recordaba un diagrama que una vez vi, que cuál es como la excelencia, ¿no? La excelencia está a base de intentarlo, pero eso es una parte. Si pones un Venn diagram, son tres círculos, ¿no? Uno es intentarlo y tratar de hacerlo, pero otro es hacerlo bien. Y entonces, y presentarlo bien, ¿no? Entonces ahí está eso. Entonces, es cierto que es muy admirable el esfuerzo y todo el mundo debería de hacerlo, pero pues así como en otras situaciones, aunque pues haga muy buen esfuerzo, quizás no es bueno, pues no rechazar decirle es una tontería o no sé, sino más bien ser constructivo. Yo creo que eso es algo bien personal. Yo creo que todo el mundo puede dar algo constructivo y es eso de lo de las buenas conversaciones. Yo creo que dejamos la universidad, yo creo que sí, la dejamos, podemos sentirnos que ya no somos estudiantes, somos científicos y profesionales, pero la verdad es que todo el mundo sigue aprendiendo. Y si todo el mundo está aprendiendo, pues todos estamos en esa masa, entonces todo el mundo puede ser constructivo. Entonces, yo creo que ese título personal, todo ser constructivo. O sea, decirle, oiga, pues mira, 2 más 2 son 4 por esta y esta razón, pero yo ya lo intenté y me salió 5. Bueno, pues mira, me regresa los notas. Oh, o sea, No, no, es sí, interesante. La reflexión es yo creo que más interesantísima. bien abogo Claro, por claro. la autorresponsabilidad de ser buen ciudadano del mundo. ¿Y cómo definimos eso? Pues hay muchas realidades, pero para mí creo que es el de que eh, dar aprecio al intento, al buen esfuerzo, y si hay en algo que uno puede dar algo constructivo, darlo. Y eso es en la revisión, en el trabajo, con el compañero, en tu casa. Ya es un poco filosófico, pero así lo veo. Qué padre, qué padre. No, pues muchísimas gracias. De mi parte es todo y gracias. Bueno, Gracias, Emma. muchísimas gracias, Gabriela, por responder todas las preguntas. Gracias a quienes se pudieron quedar hasta el final. Nos extendimos un poquito, pero estaba demasiado interesante el intercambio como para interrumpirlo. Agradecer nuevamente también a Guiomar y a Isabel por estar acompañando a Gabriela en este seminario web. Y estén atentos a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y LinkedIn, donde van a poder encontrar las novedades de próximos seminarios web. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Adiós. Bye. Gracias.